Hola, ¿cómo estás? Disculpe que la semana pasada no compartimos este mensaje. El que me ayuda, mi hijo, tuvo torneo de levantar pesas el sábado pasado. Entonces no llegó tarde y estaba cansado y decidimos, bueno, lo haremos el domingo. Pero luego el domingo, día de las Madres aquí en Estados Unidos, lo festejamos la Iglesia Príncipe de Paz del Paso y llegamos bastante tarde y yo ya cansado decidí, bueno, mejor vamos a dejar esa semana descansar y empezamos la semana que entra. Entonces aquí estamos ahora en este día para el mensaje de este sábado, domingo, y lo vamos a encontrar en Primera de Juan, el capítulo 3. En sí el versículo clave va a ser el versículo 18, aunque veremos pasajes del 11 al 18, pero no lo voy a leer todo, voy a leer el versículo clave, porque luego también vamos a ir al capítulo 2 y ver unos pasajes. Estaba yo hablando con la estilista que me cortó el cabello y le compartí que mi esposa y yo cumpliremos 45 años de casados el 22 de mayo. Y ella me preguntó, ¿cuál es el secreto? Después de una breve pausa, le respondí, el amor es acción y compromiso, no solo sentimientos. Y el compromiso y las acciones que hemos tenido entonces nos ha ayudado a poder aún sobrepasar aquellas áreas o dificultades en nuestra vida matrimonial. Algunas hermanas dirían, qué aguante de la hermana Lila. ¿Okay? Pero quiero que pensemos hoy en amar con hechos y de verdad. Juan en ese tiempo se estaba encontrando con hermanos que estaban pasando por persecución y también viendo las necesidades que hay. Escribe este libro y más que nada en este pasaje de amar con hechos y de verdad. Lo llegamos a ver en ese versículo clave que es el versículo 18 de Primera de Juan, primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 18, y dice así, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El amar con hechos y de verdad lo vemos porque se manifestó primero en Cristo. Los versículos 11 y 16 nos viene a decir esto, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y luego el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, hablando de Jesucristo, por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, porque se manifestó primero en Cristo. El mensaje que han oído, no solamente era un mensaje de poder haber escuchado o oído, sino es el mandato que el Maestro Jesucristo dio como dirección. Y sabrán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Nos amemos los unos a los otros. Cristo compartió que la manifestación de ser sus discípulos
era el amor uno por el otro. Y como compartí ya, pero lo quiero decir otra vez, en esto sabrán que son mis discípulos si tuvieran amor el uno por el otro. Y en esto hemos conocido el amor. La manera que uno conoce el amor es porque Dios nos amó primero. Lo conocemos por el ejemplo de Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Siguiendo el ejemplo de Cristo en Juan 10:17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Luego viene a decir, y ahora los considero, hablando de sus discípulos, los considero mis amigos. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Estar dispuesto a sacrificar nuestra vida para el bienestar de la iglesia, si las circunstancias lo requieren. En el tiempo de Juan, los esclavos eran torturados por información y si no entregaban los nombres de los hermanos de la fe, les pudiera ir muy mal, no solamente ser torturados, sino también ser sacrificados. ¿Okay? A la par, pudieran ser torturados o aún mártires al no rendir culto al emperador. Entonces, primero viene a dar la idea de que debemos poner nuestra vida por los hermanos. En ese tiempo era una realidad de que a veces para poder defender a otro hermano, entonces uno tenía que aguantar el castigo que le venía por no compartir los nombres de otros hermanos de la fe. El ejemplo que puedo dar en esto de este amor que uno debe de dar en esa respuesta es la respuesta de Mefiboset. Ahora Mefiboset era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, que él había llegado a la mesa de David porque David lo buscó, siendo él cojo y teniendo problemas aún desde nacimiento. David cuidó de Mefiboset. Pero Mefiboset se encuentra otra vez con David cuando David regresa a Jerusalén después de la muerte de Absalón. David le dice que él y Siba se reparten las tierras. Y Mefiboset responde diciendo que se quede con todo. A mí me basta con que mi señor y rey haya regresado sano y salvo. En la aplicación a nuestra vida, a tu vida, si tienes el ejemplo de Cristo, te basta seguir su ejemplo y estar dispuesto a dar tu vida, si así es necesario. Te basta que estén sanos y salvos. Te basta que estén sanos y salvos en esta semana. Pero amar con hechos y de verdad, porque no vivimos en la oscuridad. En el capítulo 2, los versículos 9 al 11, y voy a ver en el capítulo 3, empezando en ese versículo 12, voy a estar compartiendo eso como ejemplo, pero quiero que veamos 1 de Juan 2, del 9 al 11, que dice así: el que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz
y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que dice estar en la luz, el que dice que sigue brillando en la luz, opuesto a la oscuridad, y odia a su hermano, no solo lo odia, pero tiene la voluntad de hacerle mal y tratar de lograr que le vaya mal. Está en tinieblas todavía, está en profunda oscuridad. Pero el que ama a su hermano, el que ama a su prójimo, permanece en la luz del Evangelio brilla, resplandece en él. Y no hay tropiezo, no hay nada en él que va a hacer tropezar al prójimo. Y el Señor quiere que nosotros así seamos, que no haya tropiezo en nosotros. Pero el ejemplo que quiero dar aquí lo encontramos en el capítulo 3, el versículo 12. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora, si llegamos a ver, y dice uno, ¿y por qué leyó, por qué buscó en el capítulo 2? Es porque muchas veces en las cartas llegamos a ver que no es lineal todo lo que está pasando, pero círculo, en donde uno vuelve a lo que ya vio en otra manera. Y por eso entonces leí lo del capítulo 2, para que entonces el ejemplo del capítulo 3, el versículo 12, venga a tener realidad. ¿Qué pasó con Caín? Caín estaba molesto porque el sacrificio de su hermano, el sacrificio de Abel, era aceptado por el Señor, pero el sacrificio suyo no era. ¿Era porque eran diferentes sacrificios? No. Era porque el corazón de uno estaba hacia Dios y el corazón del otro no estaba ahí. Y entonces lleguemos a entender que amamos con hechos y de verdad porque no vivimos en la oscuridad. No debemos de andar en la oscuridad. Caín anduvo en la oscuridad. Él es el ejemplo en donde las tinieblas todavía estaban en él por el odio a su hermano, el odio a su prójimo. Pero el que permanece en la luz, el que deja que la luz sigue brillando en él, entonces, por eso, amamos con hecho y de verdad, porque no vivimos en la oscuridad. La aplicación es: no cedes a la tentación de la oscuridad, no cedes a la tentación de la ignorancia, porque muchas veces llegamos a tener ese odio en ignorancia, como tuvo Caín de Abel. Pero también amar con hechos y de verdad, al tener compasión. Vea el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Amar con hechos y de verdad, al tener compasión. Tiene bienes de este mundo. Si uno está dispuesto a dar su vida, como llegamos a ver en ese versículo 16 y en el versículo 11,
entonces uno debe poder hacer un sacrificio menor que es necesario para aliviar la aflicción del prójimo. Viendo la aflicción del prójimo, entonces uno está dispuesto a poder hacer algo por él. Y como vimos que estaba diciendo Juan, si estamos dispuestos a dar nuestra vida, entonces también estaremos dispuestos a hacer algo, un sacrificio menor que es necesario para aliviar la aflicción del prójimo. Y ve que su hermano padece necesidad de comida, vestido o refugio, o también necesidad al estar enfermo o en pobreza, y no puede proveer por sus necesidades y las de su familia, y no tiene compasión de él, no tiene el corazón para tener compasión del afectado. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿Cómo puede uno amar a Dios y a la vez no amar al que lleva su imagen? Primera de Juan 4:20, la segunda parte, viene a decir, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Gálatas 6:10 viene a decir, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. El ejemplo que quiero dar aquí es como Jesús tuvo compasión. Iba en camino y se encuentra con la viuda de Naín, que va su hijo había muerto y ella va a enterrarlo cuando lo encuentra el Señor. Y dice que cuando él se acercó, él tuvo compasión de ella. Y entonces fue al féretro y tocó el féretro. Ahora recordemos que en ese día los rabíes, los maestros, ellos para mantenerse limpios no tocaban féretros, no hacían eso. Y aquí Cristo muestra la compasión, hacer algo que todos los demás maestros, todos los demás rabíes, todos los demás no lo hubieran hecho, pero Él lo hace porque tiene compasión de esa mujer y tiene compasión de esa situación. Y toca el féretro. Y entonces llega a decirle al muchacho, levántate. Y él entonces se levantó y entonces le dijo a su mamá, Jesús, aquí está tu hijo. Empezó a hablar. En la aplicación a nuestra vida, en esta semana, el Señor te va a dar oportunidad de amar con hechos y de verdad, al darte oportunidades de tener compasión por otros. No solamente sentir lástima, sino quiere que tengas compasión por otros. Abra tus ojos espirituales para aprovechar estas oportunidades que Dios tiene para ti. No los dejes pasar por alto. Cristo hubiera podido
pasar por alto ese féretro, pero no lo hizo, tuvo la intención de ir. Y así también quiere que nosotros tengamos compasión y no lástima. Pero en ese versículo 18, que es el versículo clave, ame de hecho y de verdad. Amar de hecho y de verdad. Empieza diciendo hijitos. Ahora recuerden, Juan ya es un anciano. Él está viendo a todos como sus hijitos, queridos hijos. Está queriendo decirles, no amemos de palabra ni de lengua, no amemos ni de labios, de palabra ni de labios para afuera. En otras palabras, no amemos nada más al decir que los amamos. No amemos nada más de aquí de la boca para afuera, sino de hecho y de verdad. Con hechos, con cosas concretas. Amar al prójimo en algo concreto. Ahora pudiéramos pensar en el buen samaritano, que él tuvo compasión y amó de hecho y de verdad. Cuando él ve la necesidad de ese hombre que había sido golpeado y se acerca a él. Los otros dos antes de él se habían pasado de alto, pero él ve la necesidad y va, y con hechos entonces muestra compasión y muestra amor, porque no solamente le curó las heridas, sino lo llevó a un mesón y entonces le dijo al mesonero que lo cuidara hasta que pudiera, y cuando él regresara, él pagaría lo que se debía. Eso es amar de hecho y de verdad. En este día, también ejemplo, es cómo personas han respondido a la pandemia, a las necesidades que han pasado. En sí, hace casi un año que me tocó llegar a estar en el hospital, en sí un año de la semana que entra, fue un martes que tuve que ir al hospital, pero para ahora, hace un año, yo me sentía muy mal. Pero ¿cómo llegué a esa situación? Me encontré que cuando yo vi la necesidad de ayudar a otros, decidí ser una persona un voluntario para las comidas para dar comidas con los bancos de comida. Y tuve la oportunidad de hacer eso, y no sé si fue en ese tiempo que llegué a tener o infectarme del COVID al estar yendo de carro en carro, en donde veíamos más de 100 carros en un día, a veces 150, 200 diferentes carros pasaban, o si fui infectado por otra manera. En ese entonces había mucha ignorancia de todo lo que estaba pasando. Sí usaba cubrebocas, sí me cuidaba y todo lo demás, pero el Señor tuvo compasión, en donde cuando fui al hospital diciéndoles, mira, pensé que era una situación
de calor, en donde el calor me había afectado ese día porque fue un lunes después del Día de las Madres, que era un 11 de mayo del año pasado, que me sentí mal, pero luego parecía que me reponía, pero luego no. Y cuando fui al hospital les dije, y ellos me preguntaron, ¿y has estado haciendo algo? Y dije, sí, he estado con el banco de comida, y ellos entonces dijeron, bueno, tenemos que hacerte un examen del COVID-19, y entonces ahí fue donde encontraron que yo tenía esa enfermedad. Hay muchas otras personas que aún al responder a necesidades han fallecido, pero han amado de hecho y de verdad. Y nos llama a nosotros a amar de hecho y de verdad. Tome oportunidades para amar de hechos y de verdad. He pensado en las enfermeras y los enfermeros y los doctores que han cuidado a personas aún en donde ellos mismos se infectan. Y no solamente eso, sino han fallecido. Y podemos también pensar en lo que está sucediendo ahorita en la India, y tengo una hermana muy querida que ella ha encontrado maneras de poder mandar ayuda a los pastores y misioneros que ellos tienen ahí en la India para ayudar en las situaciones que ellos están encontrando. Y ese es el tener compasión y no solamente lástima. En la aplicación a tu vida hoy, tome oportunidades para amar de hechos y de verdad. El Señor te va a dar oportunidades. Hágalo, no solamente de boca, de que los amas, sino de hecho y de verdad. En conclusión, ame de hecho y de verdad, porque Cristo nos dio la orden y nos dio el ejemplo. Ame de hecho y de verdad, porque no vives en la oscuridad y en la ignorancia, sino vives en la luz de Cristo, y usa esa luz para poder amar de hecho y de verdad. Ame de hecho y de verdad al tener compasión para tu prójimo. Vamos a orar. Señor, que en esta semana podemos mostrar el amor tuyo de hecho y de verdad, y que tú seas engrandecido, que tu Hijo Jesucristo sea glorificado por los hechos que hagamos, no solamente en tiempo de pandemia, sino en cada situación que nos das oportunidad. Que en este tiempo podamos mostrar el amor tuyo para con aquellos y tener compasión y de poder amar con hecho y de verdad. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que Dios le bendiga y que tenga buena semana, pero recuerde, amar de hecho y de verdad. Dios le bendiga.